Ana Catalina Emery. Visiones y revelaciones completas según las anotaciones de Clemente Brentano, Bernardo Oberberg y Guillermo Wessener. Visiones del Antiguo Testamento, de la vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Introducción. El Génesis, libro sublime que relata los primeros tiempos del mundo, es, empero, tan sobrio que el lector anheloso queda sin conocer pormenores que la investigación moderna juzga muy agradables. Ana Catalina ve numerosísimos aspectos sorprendentes que expone con sencillez y candor, los cuales complementan, si no eslabones que faltaran, noticias truncadas o lancólicas del sagrado texto. Sus visiones nos ilustran más ampliamente acerca de la creación de los coros angélicos y de la rebelión de Lucifer, la formación de la tierra con detalles precisos del paraíso terrenal, de la creación de Adán y Eva con la caída y el proceso de corrupción paralelo con la naturaleza, de la promesa de la redención y formación simbólica de la Virgen Inmaculada que aplastará la cabeza de la serpiente. El diluvio está mostrado con pormenores casi novelescos, la construcción del arca, la entrada de Noé con su familia, el incremento de las aguas y la desesperación de los hombres. La torre de Babel está descrita minuciosamente. Se informa de la confusión de idiomas y hace valiosas consideraciones lingüísticas. Aparecen actuando los hombres perversos, descendientes de Cam, Nemrod, el famoso cazador, y sus artes diabólicas, como las de sus descendientes Darqueto y Semíramis, creadoras de pueblos idólatras. Desvirtúa la cronología de las dinastías reales egipcias. Habla extensamente de Melquisedec, personaje misterioso que aparece muy escuetamente en la Sagrada Biblia, a quien ve como ser angélico, de la casta sacerdotal, fundador de pueblos y dispensador de dones. Cuenta las andanzas de los patriarcas Job y Abraham, notables figuras de Jesucristo. Algo notablemente nuevo y misterioso que nos llena de profundo respeto y estupor es la relación del don bendito de la descendencia divina como sacramento sustancioso que Dios puso al principio en Adán, que tuvieron después secretamente los patriarcas hasta José en Egipto, que pasó al arca de la alianza y concluyó en San Joaquín, padre de la Virgen, en la cual permaneció con la concepción inmaculada como depósito sagrado donde se produciría la encarnación del Verbo Divino. Tercera parte. Visiones del Antiguo Testamento. 1. Creación y caída de los ángeles. Primeramente he visto levantarse delante de mi vista un espacio inmenso lleno de luz, y dentro de ese espacio de luz, muy arriba, como un globo resplandeciente cual un sol, y en él sentí que estaba la unidad de la Trinidad. Yo la llamo en mí misma la armonía, la concordancia. Y vi salir de allí virtud y poder, y de pronto aparecieron debajo del globo resplandeciente coros luminosos, anillos, círculos trabados entre sí de espíritus maravillosamente esplendorosos, fuertes, de admirable hermosura. Este nuevo mundo de resplandores se levantó y quedó como un sol de luz debajo de aquel otro sol más levantado primero. Al principio estos coros de espíritus se movían como impulsados por la fuerza del amor que provenía del sol más elevado. De pronto he visto una parte de todos estos coros permanecer inmóviles, mirándose a sí mismos, contemplando su propia belleza. Concibieron contento propio, miraron toda belleza en sí mismos, se contemplaron a sí mismos, estaban en sí mismos. Al principio estaban todos en más altas esferas, moviéndose como fuera de sí mismos. Ahora, una parte de ellos permanecía quieta, mirándose a sí misma. En el mismo momento, he visto a toda esta parte de los espíritus luminosos precipitarse y oscurecerse, y a los demás coros de ángeles arremeter contra ellos y llenar sus claros. Los círculos quedaron entonces más reducidos. No he visto, sin embargo, que estos espíritus buenos salieran del círculo del cuadro general para perseguirlos. Aquellos, los rebeldes, quedaron silenciosos, abismados en sí mismos, se precipitaron.
y los que no se habían detenido en sí mismos llenaron los claros de los caídos. Todo esto sucedió en un breve momento. Cuando los espíritus cayeron, he visto aparecer debajo un globo de tinieblas, cual si fuese el lugar de su nueva morada, y supe que habían caído allí en forma involuntaria e impaciente. El espacio que ahora los encerraba, allí abajo, era mucho más pequeño del que habían tenido arriba, de modo que me pareció que estaban estrechados y angustiados, y no libres como antes. Desde que siendo niña he visto esta caída, estaba yo temerosa día y noche de su acción maléfica, y siempre pensé que debían ellos dañar mucho a la tierra. Están siempre en torno de ella, bien que ellos no tienen cuerpo. Ellos oscurecerían hasta la luz del sol, y los veríamos siempre como sombras, vagando delante de la luz. Esto sería insoportable para nosotros. II. Creación de la tierra. Enseguida de la caída de los ángeles, vi que los espíritus de los coros luminosos se humillaron delante de la divinidad, protestaron su misión y pidieron que hiciera la divinidad reparar y llenar los vacíos que se habían producido. Entonces vi como un movimiento y un obrar en la luz de la divinidad, que hasta entonces había quedado inmóvil, y que había esperado, como yo lo sentí en mi interior, esa petición de los ángeles. Después de esta acción de los ángeles, estuve persuadida de que ellos debían permanecer firmes y no podían ya caer. Se me dio a entender, sin embargo, que era decisión y decreto de Dios, por causa de la caída de los ángeles, que debía haber lucha y guerra mientras no se llenasen los coros de los ángeles caídos. Este tiempo se me representó en el espíritu como muy largo y como imposible. Esta lucha debía producirse en la tierra y no en los cielos, donde no debía haber más lucha, ya que la divinidad lo había afirmado en su estabilidad. Inmediatamente luego de la súplica de los ángeles fieles y después del movimiento en la divinidad, apareció un mundo, un globo oscuro al lado del globo de las tinieblas, que se había formado debajo del sol luminoso de la divinidad. Este globo estaba a la derecha y no lejos del globo anterior. Entonces fijé mi atención sobre el globo oscuro que estaba a la derecha de la esfera tenebrosa, y he visto un movimiento dentro de él, como si creciese por momentos. Aparecieron puntos luminosos en la masa oscura, y la rodearon como bandas luminosas. Luego se vieron lugares más claros, y apartáronse estas bandas de tierra de las aguas que las rodeaban. Después vi en los lugares más claros un movimiento, como algo viviente que rebullía entre ellos. Sobre la superficie de la tierra vi crecer hierbas y aparecer plantas, y en medio de ellas seres vivientes que se movían. Me parecía, como era niña todavía, que las plantas se movían. Hasta este momento todo había sido gris, y ahora se esclarecía al ver como una salida de sol. Parecía ese mundo como es la mañana sobre la tierra, que todo despierta del sueño. Todo lo demás que había visto antes desapareció de mi vista. El cielo estaba azul y el sol recorría su camino. Vi una parte del mundo iluminada por él y tan brillante y agradable que pensé, esto es el paraíso. A medida que en la tierra oscura se iban cambiando las cosas, yo veía algo que salía del altísimo círculo de la divinidad. Me parecía, al ver subir el sol desde el horizonte, como cuando todo renace al amanecer. Era la primera mañana del mundo. Con todo, no presenciaba esto ningún ser humano. Las cosas permanecían como si siempre hubiesen estado así. Todo estaba aún en la inconsciencia de la primitiva creación. Conforme subía el sol en el horizonte, yo veía que también las plantas y los árboles crecían, elevándose a mayor altura. Las aguas me parecían más claras y santificadas, los colores más puros y luminosos. Todo era indeciblemente agradable. No hay ninguna comparación ahora de cómo estaba la creación entonces. Las plantas, las flores y los árboles tenían otras figuras.
Las cosas de ahora son, en su comparación, como achaparradas y estropeadas. Todo está hoy muy reseco y agotado. A menudo, cuando veo frutas y plantas en nuestro jardín, y luego veo los mismos en visión en los países calurosos del sur, completamente distintos en tamaño, hermosura y en sabor, por ejemplo, los duraznos, pienso para mí, lo que son nuestras frutas en comparación con las frutas de los países del sur, así son estas frutas del sur comparadas con las frutas del paraíso terrenal. He visto allí rosas blancas y rojas, y pensé entre mí, estas significan la pasión de Cristo y la redención. También he visto palmeras y árboles muy espaciosos que daban sombra como una techumbre. Antes que viera el sol, todo me parecía más pequeño y reducido, después más grande, y finalmente grande del todo. Los árboles no estaban muy cercas uno de otro. Veía de cada planta, al menos de las más grandes, solo un ejemplar, y las veía separadas cual si perteneciesen a un vivero, plantadas según su clase. Todo lo demás estaba verde y tan puro, incorrupto y ordenado, que ni remotamente se podía pensar en su ordenamiento humano. Yo pensaba, como todo está tan bello y ordenado, y no hay aquí hombre alguno, aún no hay pecado. Por eso no hay aquí nada manchado ni corrupto. Todo es aquí santo y saludable. Nada ha sido remendado o compuesto. Todo es limpio, puro e incontaminado. Las praderas tenían elevaciones insensibles, cubiertas de vegetación y de verdor. En el medio se veía una fuente, de la cual salían ríos en todas direcciones, y algunos volvían a su origen. En estas aguas vi por primera vez un movimiento y seres vivientes. Después vi animales entre las plantas y arbustos. Parecía que despertaran del sueño, mirando a través de las hierbas y plantas. Estos animales no eran ariscos y eran muy diferentes de los actuales. Si los comparo con los animales de ahora, aquellos me parecían como hombres. Eran inocentes, puros, nobles, muy ágiles, llenos de contento y muy mansos. No puedo expresar con palabras cómo eran entonces estos animales. La mayoría de ellos me eran desconocidos. No veía allí ningún igual a los de ahora. He visto elefantes, ciervos, camellos y especialmente unicornio. ¿Qué vi entonces después en el arca de Noé? Era allí de modo particular manso y cariñoso. Era más corto que el caballo y tenía la cabeza más redondeada. No he visto entonces ningún mono, ni insectos, ni tampoco animal alguno repugnante o escuálido. He pensado siempre que estos animales surgieron después como el castigo del pecado. He visto muchos pájaros y oía sus cantos tan agradables como en una alegre mañana. En cambio, no oía bramido de fieras ni de aves de rapiña. El paraíso terrenal existe aún, pero le es del todo imposible al hombre el llegar hasta él. Lo he visto allá arriba en todo su esplendor, separado de la tierra oblicuamente, como lo está la esfera oscura de los ángeles caídos respecto del cielo. Nota: San Roberto Berlamino escribe: no he leído nunca en los antiguos escritores y padres que uno solo haya afirmado que el paraíso terrenal ha sido destruido por Dios. Santa Hidelgarda, Santa Mactildis, Santa Liduvina han estado en el paraíso terrenal y describen su belleza. Fin de la nota. En este canal hay una descripción extensa del paraíso terrenal. Les dejaré el enlace en el primer comentario. 3. Adán y Eva. He visto que Adán no fue creado en el paraíso, sino en el lugar que más tarde fue Jerusalén. Lo he visto surgiendo, luminoso y blanco de una pequeña elevación de tierra amarilla, como saliendo de un molde. El sol brillaba, y yo pensaba, cuando niña, que el sol con su brillo lo hacía brotar de la tierra. Era como nacido de la tierra, entonces virgen. Dios bendijo esta tierra, y ella fue como su madre. Él no salió de repente de la tierra. Tardó algún tiempo en aparecer. Estaba recostado sobre su parte izquierda, con el brazo sobre la cabeza,
y parecía velado de una niebla fluorescente. Yo veía una figura en su costado derecho y estaba persuadida que era Eva, la cual fue más tarde sacada de Adán en el paraíso por obra de Dios. Dios llamó a Adán, y fue entonces como si la colina se abría y Adán surgía poco a poco del seno de ella. No había árboles en torno, sino solo pequeñas plantas floridas. He visto también que los animales salían uno a uno de la tierra, y que se separaban luego las hembras. He visto que Adán fue llevado muy lejos de allí, a un jardín colocado en alto, el paraíso terrenal. Dios hizo desfilar a los animales ante él. Adán los nombraba, y ellos le seguían y le hacían fiestas. Toda la creación servía a Adán antes del pecado. Eva no había sido aún sacada de su costado. Todos los animales que Adán había nombrado le siguieron después a la tierra. He visto a Adán en el paraíso, no lejos de la fuente, en medio del jardín, levantándose como del sueño entre flores y arbustos. Su cuerpo era de una blancura tenuemente luminosa. Con todo su cuerpo tenía más de carne que de ser puramente espiritual. No se maravillaba de nada de lo que le rodeaba. Paseaba entre los árboles y entre los animales como si estuviera acostumbrado, como quien visita sus campos y sus posesiones. He visto a Adán descansando, con la mano izquierda apoyada en la mejilla, en aquella colinita junto a las aguas. Dios envió sueños sobre él. Adán estaba sumido en visiones. Entonces sacó del costado derecho de Adán a Eva, precisamente del lado donde fue abierto el pecho de Jesús por la lanza. He visto a Eva al principio pequeña y delicada. Pronto creció hasta que la vi grande y hermosa. Si no hubiera habido pecado, todos los hombres hubieran sido formados y hubieran nacido de un sueño tranquilo. Nota: se preguntan los teólogos si en el estado de inocencia el acto de la generación se hubiera realizado como al presente. Lo niegan San Juan Crisóstomo, San Basilio, San Gregorio Niceo, San Atanasio, San Juan Damasceno, San Jerónimo, Anastasio Sinaíta y muchos más. Y confirman esta negativa las revelaciones de Santa Brígida, Santa Gertrudis y Santa Matilda. En cambio, Santo Tomás, Suárez y otros están por la opinión contraria. Fin de la nota. La colina se dividió en dos partes, y vi del lado de Adán una roca como de cristal y piedras preciosas. Del lado de Eva se formó un vallecito cubierto de blanco y fino polvo fructífero. Cuando Eva fue creada, yo he visto que Dios le dio algo a Adán, o le inspiró algo. Me pareció que salían de Dios en forma humana, de la frente, de la boca, del pecho y de las manos, rayos de luz que se unían en un haz de resplandores, que entró en el lado derecho de Adán, de donde había sido sacada Eva. He visto que sólo Adán recibió este torrente de luz. Era el germen de la bendición de Dios. En esta bendición había como una Trinidad. La bendición que recibió más tarde Abraham por el ángel era algo parecido, pero no tan luminoso como lo recibido por Adán. Eva estaba de pie, delante de Adán, y éste le dio la mano. Eran como dos niños inocentes, maravillosamente hermosos y nobles. Estaban luminosos, cubiertos de luz como si fuera un vestido fluorescente. En la boca de Adán yo veía un ancho haz de luz y sobre su frente como una faz severa. Alrededor de su boca había un sol de rayos. En la de Eva no había tal resplandor. El corazón lo vi como al presente lo tienen los hombres, pero el pecho estaba rodeado de rayos de luz, y en medio del corazón vi la gloria luminosa, y adentro una pequeña imagen con algo en la mano. Yo creo que era una representación de la tercera persona de la Santísima Trinidad. También de sus pies y sus manos salían rayos de luz. Sus cabellos caían en 5 luminosos haces, 2 desde las sienes, 2 detrás de las orejas y 1 detrás de la cabeza. He tenido siempre la persuasión de que por las llagas de Jesús se abrieron las puertas del cuerpo mortal que habían sido cerradas por el pecado, y que Longinos, al abrir el pecho de Jesús, abrió asimismo las puertas del renacimiento a la vida eterna. Por esto nadie pudo tener entrada en el cielo antes que estas puertas fueran abiertas.
Los haces luminosos de la cabeza de Adán los he visto como una superabundancia, como una gloria en relación con los otros resplandores. Esta gloria vuelve de nuevo sobre los cuerpos glorificados de los bienaventurados. Nuestros cabellos son restos de la caída y perdida gloria, y como están nuestros cabellos ahora en comparación con los rayos de luz, así es nuestra carne comparada con el cuerpo de Adán anterior a la caída. El sol de luz sobre la boca de Adán tenía relación con la bendición de una santa descendencia por Dios, la cual, sin la culpa original, se hubiese efectuado por medio de la palabra. Adán dio la mano a Eva y caminaron desde el lugar donde la mujer había sido creada a través del paraíso, examinándolo todo y gozando de la creación. Este lugar era el más elevado del paraíso terrenal. Todo era resplandor y luz, y más ameno que los demás lugares del mismo paraíso. ¡4! El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En medio de aquel luciente jardín he visto aguas, y dentro de ellas una isla, o mejor, península, porque de un lado estaba unida por un dique. Esta isla, como el brazo de tierra que la unía con el jardín, estaba llena de hermosos árboles. En medio de la isla había un árbol tan bello que a todos vencía en hermosura, y al mismo tiempo los cubría y protegía. Sus raíces formaban el conjunto de la isla. Este árbol cubría toda la isla, y desde su anchura tan pronunciada, se iba angostando hasta terminar en una graciosa punta. Sus ramajes se extendían en posición recta, y de ellos nacían otras ramas, como pequeños arbolitos hacia arriba. Las hojas eran delicadas, y los frutos amarillos colgaban de una vaina, y se abrían como una rosa con sus pétalos. Parecíase mucho al cedro. No recuerdo haber visto nunca a Adán o a Eva, ni a ningún animal andar por la isla, ni en torno del árbol. Solo oía cantar unas aves muy hermosas, nobles y blancas en lo alto de sus ramas. Este árbol era el árbol de la vida. Precisamente delante del dique o lengua de tierra que llevaba a la isla, estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. El tronco era escamado, como el de las palmeras. Las hojas nacían inmediatamente del tronco. Eran muy grandes y anchas, como suelas de zapatos. Delante y escondidas entre las hojas había frutas que colgaban en racimos de a 5, de las cuales una salía tanto más que las otras 4 que estaban en su pezón. Esta fruta amarilla no era tan parecida a la manzana, sino más bien a la pera o al higo. Tenía 5 nervios o pequeñas ramificaciones. El interior de la fruta era blando, como el de un higo, de color del azúcar quemado, atravesado por nervaduras de color de sangre. El árbol era más ancho arriba que abajo, y las ramas se internaban profundamente en la tierra. Aún ahora veo esa especie de árbol en los países de clima caluroso. Echa renuevos de sus ramas en el suelo, y las raíces se entierran y salen nuevos troncos, los cuales a su vez vuelven a echar raíces. De modo que estos árboles semejantes a menudo cubren gran extensión de tierra, y bajo su sombra descansan, a veces, familias enteras de caminantes. Un trecho hacia la derecha del árbol de la ciencia veo una colinita redondeada, como un huevo, cubierta de granitos de un rojo luminoso y toda clase de piedras preciosas de variados colores. Estaba rellenada de formas de cristales preciosos. Alrededor de la colinita había hermosos árboles de una altura tal que se podía estar en ella sin ser observado. También había en torno hierbas y arbustos. Estos arbolitos tenían brotes y frutos reconfortantes y de variados colores. A corta distancia, a la izquierda del árbol de la ciencia del bien y del mal, había una depresión, un pequeño valle cubierto de un delineado polvo blanco como niebla, con flores blancas y estambres de frutos. Había variedad de plantas, pero eran más incoloras y más como polvillos que como frutos. Era como si los dos lugares tuviesen una relación íntima,
cual si fuese la colinita tomada del valle, o cual si tuviese que llenar el valle con la colinita. Eran como semilla y campo para sembrarla. Los dos lugares me parecieron sagrados. Los he visto resplandecer, especialmente la parte de la colinita. Entre estos lugares y el árbol de la ciencia había varios arbustos y pequeños arbolitos. Todo este conjunto y toda la naturaleza creada parecían transparentes, llenos de luz. Ambos lugares eran las moradas de nuestros primeros padres. El árbol de la ciencia estaba con una división entre ellos. Creo haber visto que Dios les señaló estos lugares después de la creación de Eva. En efecto, al principio no los veía yo frecuentemente juntos. Los veía sin deseos el uno del otro. Se retiraba cada uno a su lugar de preferencia. Los animales eran indeciblemente nobles, cubiertos de un brillo tenue, y servían a nuestros primeros padres. Tenía cada uno su lugar de retiro, según su naturaleza y sus caminos, según sus clases. Todos los lugares de los diversos animales y sus clases tenían relación entre sí con un gran misterio de las leyes eternas que Dios había establecido en la creación.